6:48 con Tertulio. Me preguntan, ¿por qué tiene tanta indignación Alexis? Dice. ¿Ah? ¿Por qué estás más indignado que los hijos del yugo? Yo así me dicen. Estoy indignado. ¿Por qué? No, así me dicen, no, así me preguntan. No, yo no ¿Por qué estás tan indignado? No. Lo que pasa, y creo que no me entendieron tampoco el mensaje. Me dicen, Alexis quiere una asamblea llena de querubines y arcángeles. No. Lo único que quiero es una asamblea con políticos responsables, con asambleístas responsables. Pero en este país, pedir eso es demasiado. Sí. Y qué triste que ustedes, ciudadanos, crean que eso es demasiado. Yo creo que sí puede ser posible. Lamentablemente las muestras que dan quienes llegan al poder, por eso digo, una cosa es cuando eres candidato eres el mejor ser humano del universo, ¿no? Entonces, bajas a donde está la plebe, te tomas fotos, te enlodas, en algunos casos, en otros no, como Sofía Caiche, que hace que la marquen, abrazas a todo el mundo, agarras los pollos en el mercado, etcétera, aunque con asquito a veces también para la foto. ¿Te aprendes cuánto cuesta un litro de leche? En otros casos ni siquiera eso sabes, pero cuando ya ganaste la elección, otra vez te vuelves la persona que eres, ¿no? Y además, yo suscribo las palabras que decía ayer Mauricio Alarcón. Hay gente que con un gramo de poder revela realmente el tipo de persona que es. De acuerdo. O sea, eso hemos hablado un montón de veces. Son ejemplos, sí, rayen en lo ridículo. O sea, de acuerdo. Por eso digo, no estoy pidiendo que sean arcángeles los que vengan a la asamblea, simplemente personas y políticos que sean responsables con la confianza que los votantes depositan en su voto. A ratos lo que tú dices es lo lógico, pero a ratos parece como pedirle peras al olmo. Realmente, en la política ecuatoriana al menos pasa eso. Bueno, hablemos de economía. Y claro, no podemos perder de vista todas las implicaciones que tiene el anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La semana anterior hubo un anuncio por parte del señor presidente de la República y al día siguiente la presentación ante la comunidad internacional del denominado Plan de Prosperidad. Hay un ofrecimiento de los multilaterales de más o menos 10.200 millones de dólares y vamos a ampliar un poquito los conceptos asociados a este tema con el señor economista Fabián Carrillo. Él es el viceministro de Finanzas y visita nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, viceministro, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias. A ver, lo que se va a hacer, le pregunto, es firmar un documento. ¿Va a haber la firma de un documento que se llama Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Va a haber este momento, la suscripción de este documento? Operativamente sí. Nosotros debemos, de acuerdo a lo establecido en términos de procedimiento por el Fondo Monetario Internacional, nuestro plan de gobierno es presentado en este caso al directorio del Fondo Monetario Internacional. Eso debería ocurrir alrededor de mediados de marzo, es decir, en 2-3 semanas. Y eso se formaliza, se materializa a través de una carta dirigida a la directora gerente, a la señora Christine Lagarde, y en esa carta que sería enviada, yo entendería, por parte del señor ministro de Economía y Finanzas y la señora gerente del Banco Central, hacia fines de esta semana. Correcto. Ahora, evidentemente, creo yo la pregunta del millón es, ¿cuál es el plan económico que va a presentar el gobierno a consideración del Fondo Monetario para cristalizar la suscripción de ese documento y que conozca el directorio del Fondo Monetario? ¿Qué le va a presentar el gobierno? Conceptualmente, lo que hemos logrado como gobierno es el apoyo de la comunidad internacional al plan de prosperidad que constituye la base de la gestión económica del gobierno. En términos del entendimiento con los organismos multilaterales, lo que hemos logrado es el apoyo internacional a nuestro plan de gobierno, que está contenido en el plan de prosperidad. Permítame tan solo recordar cuáles son estos elementos. Son esos cuatro ejes, ¿no? 4 pilares, totalmente. El sostenimiento de la dolarización. Uno de ellos, el tema social. Consolidación fiscal y estabilidad monetaria, el primero. Igualdad de oportunidades y protección social. Empleo y reactivación productiva. Manejo eficiente y transparente de los recursos. En ese contexto nosotros hemos identificado acciones que vamos a profundizar, vamos a enfatizar durante los próximos 3 años, el periodo de vigencia del acuerdo de facilidad extendida, que es como se denomina el tipo de acuerdo que no es del stand-by, ¿no? No es del stand-by. Y básicamente la diferencia es que es mejor en términos de plazo para pago y enfatiza en los problemas estructurales de la economía ecuatoriana, que son aquellos que hemos venido combatiendo o enfrentando como un desafío a través del plan de prosperidad. Viceministro, el día en que se hace el anuncio en el salón de banquetes del Palacio de Gobierno,
el ministro de Finanzas no fue muy claro, muy específico cuando la prensa le preguntaba finalmente cuáles van a ser los compromisos que asume el Ecuador, más allá de esos 4 ejes que usted ha señalado, cuáles son los compromisos que tiene que asumir el Ecuador y que sin lugar a dudas vienen a ser como una especie también de garantías o de exigencias de estos multilaterales. No se hablan de reformas estructurales, lo dijo la señora Ivanova, que fue, digamos, quien dejó la pelotita ahí boteando exactamente. Pero díganos cuáles son esas reformas estructurales, reformas en temas tributarios, en temas laborales, ¿cuáles reformas son? Tal vez un elemento importante de este proceso. En esta instancia, hasta que el directorio del Fondo Monetario conozca y resuelva sobre nuestro plan, nos han pedido mantener ciertos detalles del mismo de manera no oficial. Por eso es que no los han presentado. Sin embargo, es importante, por eso no se han difundido con el nivel de detalle que requiere, obviamente, conocer la ciudadanía. Voy a hacer en este marco probablemente un poquito más detallado que el señor ministro Martínez. Básicamente, nosotros estamos en el contexto del plan enfatizando las decisiones, por ejemplo, entre otras, de reducción del gasto corriente, de una optimización de la masa salarial, de una reducción de los gastos de funcionamiento del Estado. Eso significa más despidos. Eso significa optimizaciones. Despidos. Optimizaciones que se van a traducir, puede ser, depende ya el caso de cada una de las entidades. Y básicamente... ¿Congelamiento de sueldos podría ser o no? Los sueldos están congelados desde hace varios años a nivel del sector. En el sector público sí. Pero en el sector público hay unos sueldos muy superiores a los del sector privado. En ciertos niveles, exacto. Sí. En todos, en ciertos niveles. Sobre todo en el nivel jerárquico, los sueldos son, digamos, del sector público son más altos que el sector privado. Bastante más bajos. ¿Ah, sí? Sí, más bien es no al revés. Creo, ¿será? Bastante más bajos, sí. La responsabilidad que tiene el ministro de Economía y Finanzas es muchísimo mayor. Son odiosas las comparaciones, por ejemplo, que el gerente general de una de las compañías más grandes del país, y con certeza casi absoluta le puedo decir que la remuneración será probablemente una tercera parte. ¿Y en qué áreas, por ejemplo, el sueldo del sector público es más alto que en el sector privado, por ejemplo? Sobre todo en las áreas que son los niveles de profesionales y ciertos técnicos operativos. Ahí hemos, en este marco de restablecer la relación con los organismos internacionales, hemos hecho estudios y hemos determinado que comparativamente en niveles operativos de profesionales la relación es de entre 20 y 40% de mayor ingreso comparativo a favor del sector público. Ahora, en ese tema de la optimización, y no sé si tú tuviste la oportunidad con Tertulio la semana pasada que estábamos convocados a un partido de fútbol, un compañero nuestro de fútbol trabajaba en una de las empresas públicas, en la aerolínea, y él fue parte del recorte, y él dijo, más o menos su experiencia, fuimos despedidos más operativos, pero los asesores, los directores y los gerentes siguen en sus cargos, que son los que más ganan. Entonces, ¿de qué optimización hablamos si estamos votando a la gente de las bases? Que probablemente son las que hacen más del trabajo duro, ¿no? Como le decía, básicamente es un análisis caso por caso el que estamos haciendo. Y quizás importante también, el acuerdo con el Fondo Monetario involucra lo que los economistas denominamos del sector público no financiero. Es decir, el esfuerzo de ahorro va a venir en el gobierno central, que es lo que comúnmente discutimos del presupuesto general del Estado, en las empresas públicas y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces es un esfuerzo que involucra todavía un espectro mayor de gestión, y la optimización que yo me refería va a reflejarse en cada una de estas entidades o grupo de instituciones. En el caso de empresas públicas, lo que hemos hecho en esencia es racionalizar la gestión. Como digo, hay diferentes casos, cada uno de ellos será estudiado o está siendo estudiado minuciosamente. En caso concreto de empresas públicas, contamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos una cooperación técnica y una operación de crédito, que es parte de este esfuerzo del gobierno apoyado por la comunidad financiera internacional, que involucra cambios sustanciales en la gestión. Por ejemplo, la fusión de Petroamazonas con Petroecuador, liquidaciones de empresas que, como yo digo, no son empresas, porque no tienen un fin mercantil, no son capaces de autosostenerse. Buena parte de ellas
reciben recursos o pueden mantener su operación por las transferencias que reciben del presupuesto general del Estado. Esa situación a nuestro criterio no es sostenible, no es presentable, porque de alguna manera estamos haciendo un uso inadecuado de los recursos públicos. Usted nos hablaba que el primer tema, que creo yo, el primer punto de los 4 que incluyen el plan de prosperidad, probablemente viene a ser el corazón de todo el plan de prosperidad, que es el de la sostenibilidad fiscal. Nos ha citado el tema, ustedes le llaman optimización o racionalización. Eso probablemente el ciudadano común puede entender como que va a haber despidos, y de hecho va a haber despidos en el sector público, pero le pregunto, ¿esto también podría implicar que retomen la posibilidad de analizar lo que está pasando con los subsidios? Y le hago esta pregunta porque, claro, hubo una decisión con la gasolina súper, hubo una decisión con la gasolina extra, hubo un anuncio respecto del diésel que finalmente no se cumplió, y no sé si dentro del radar está la revisión del subsidio al gas de uso doméstico. ¿Ustedes podrían volver a analizar el tema de los subsidios en función de este acuerdo con el fondo? No. ¿Eso está descartado? Está descartado. Totalmente. Permítame tan solo precisar. Está descartado en este año, sin embargo, no es parte del acuerdo. Nuevamente, quisiera ser muy enfático en lo siguiente. No se trata de condicionalidades o imposiciones o requerimientos de decisión de parte de los organismos. Son elementos de nuestro plan que son profundizados. Pero los multilaterales suelen pedir condiciones, para prestar la plata establecen condiciones, eso ha sido siempre. Por eso le refería, en el marco del proceso de aprobación del acuerdo, nosotros tenemos previsto profundizar el esfuerzo fundamentalmente en el Estado. El Estado es el que, dando el ejemplo, se va a ajustar sus gastos de operación, la masa salarial. Vamos a promover, y es parte de los elementos del plan de prosperidad, el proceso de monetización de activos, hemos llamado nosotros. Esas son las concesiones. Concesiones de la administración. No privatización, eso dicen reiterativamente, no son privatizaciones. No privatización, primero porque el marco constitucional y legal no lo permite. No estamos de acuerdo conceptualmente con privatizaciones, sí con, en esencia, mejorar la gestión a través de incorporar a determinados proyectos, no necesariamente a la administración de las empresas, la iniciativa privada para que puedan seguirlos operando, manteniendo. Esta práctica es importante a nivel de varios países de la región en términos de que se logra el mantenimiento y el incremento en la infraestructura a partir del esfuerzo público-privado. Entonces, eso es parte de lo que está contenido dentro del marco general del acuerdo para este año. Sin embargo, y esto es un criterio personal, creo que como sociedad debemos discutir sobre cuál es el mejor uso de los subsidios, de los recursos asociados a ese, valga la redundancia, recurso no renovable. Indudablemente, eso yo creo que es una responsabilidad social y es una responsabilidad política de cada una de las funciones del Estado. El señor presidente Moreno lo ha puesto sobre la mesa y yo creo que eso se debe seguir discutiendo como sociedad, básicamente en términos de la eficiencia, perdón la redundancia, social y económica del uso de esos recursos. Ahora, viceministro, este crédito, digamos, no es otra cosa que deuda, ¿no? ¿A dónde está llegando ya nuestro nivel de endeudamiento actualmente? Entre lo que nos dejó heredando el correísmo y lo que va estos 20 meses de gobierno. Básicamente, el nivel de deuda está en los niveles que están incluidos en los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí la deuda agregada, que es decir, la deuda total, está aproximadamente alrededor del 56% del Producto Interno Bruto, que es la deuda del presupuesto general del Estado. No incluye la deuda, por ejemplo, que tiene el presupuesto con la Seguridad Social, simplemente, y con otras instituciones públicas. Que esa sí es parte de la deuda consolidada, que le llaman ustedes. Esa es la deuda agregada, que es la deuda total, digamos. La consolidada tiene el efecto de netear las operaciones entre el presupuesto y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo. Entonces es menor, porque netea ese registro de deuda. Básicamente lo que nosotros creemos es fundamentalmente en para qué uno hace uso de la deuda. Nosotros hemos emprendido en un proceso de racionalización, de optimización, de transparencia de la administración de las finanzas públicas. En ese espíritu estamos de manera gradual, programada,
consistente haciendo un reordenamiento de las cuentas del Estado. Y entonces, ¿para qué se van a utilizar estos 10.200 millones de dólares? Básicamente son recursos que van al presupuesto general del Estado. Entonces, el presupuesto general del Estado, ustedes conocen, lo hemos comentado acá, tiene fundamentalmente gasto corriente, obviamente deuda no va para allá, gasto de inversión, gasto de capital y el cumplimiento de obligaciones de deuda, que son las denominadas amortizaciones. Para servir todos esos compromisos, esas obligaciones del presupuesto general del Estado, llegarán estos recursos bajo dos modalidades, digamos, libre disponibilidad, aproximadamente 6.700 millones, y aproximadamente 3.500 millones para proyectos específicos. ¿Cuáles proyectos? Aquellos que están incluidos en el Plan Anual de Inversiones, que es parte del presupuesto general del Estado. Cuando estamos hablando de libre disponibilidad, estamos diciendo, ¿para cualquier cosa menos para el pago de gasto corriente? Así es. ¿Así es? Así es. Así termina siendo. De alguna manera, lo que se está haciendo es contraer deuda para pagar deuda, señor viceministro. En mejores condiciones financieras y de manera previsible. Es importante esto de previsible, ya que la certeza que demanda la ciudadanía, el sector privado y en general todos los agentes económicos es una de las virtudes de este plan de prosperidad que está apoyado por los organismos internacionales. Tener predictibilidad de cómo y cuándo y en qué monto van a llegar los recursos a nuestra economía en un escenario económico internacional muy complejo. ¿Podríamos correr el riesgo, viceministro, de que finalmente el directorio del Fondo Monetario Internacional se niegue a firmar el acuerdo? ¿O no? O digamos, ya está sacramentado y con el anuncio que hiciera el presidente Moreno y con el conversatorio con la prensa el día jueves, ya digamos, el tema está resuelto. Y esto es una formalidad nomás. Obviamente es una decisión del directorio y por eso hemos respetado esa formalidad. La historia dice que esto no ha ocurrido. Es decir, los acuerdos que uno consigue a nivel de la administración del equipo técnico del fondo son ratificados a lo largo de la historia. Eso ha ocurrido. Entonces nuestra expectativa es positiva, que el directorio va a ratificar el esfuerzo conjunto de la institución, el Fondo Monetario Internacional, conjuntamente a este grupo de organismos financieros internacionales. Este apoyo, que son 10.279 millones de dólares, va a ser ratificado como un esfuerzo conjunto de las instituciones y del gobierno del Ecuador. Viceministro, ¿va a haber reforma tributaria en función de estos compromisos con los multilaterales? ¿Está en el radar hacer o generar o proponer a la Asamblea Nacional una reforma tributaria? Nosotros estamos convencidos que es necesaria una reforma tributaria. ¿Sobre qué línea? ¿Bajo qué línea? Básicamente una reforma tributaria que no tenga exclusivamente un fin recaudatorio y fiscalista, sino una reforma tributaria que racionalice impuestos, que facilite el cumplimiento de obligaciones, que simplifique la organización entre el ciudadano y la autoridad tributaria para poder a través de ello mejorar los niveles de recaudación. Importante mencionar, es parte de los compromisos con varios organismos internacionales, el Fondo Monetario y también el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso de fusión del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas. Eso cuenta con una operación de financiamiento específica para promover la fusión de estas dos instituciones, algo fundamental, algo a mi criterio y entiendo que del gobierno histórico, respecto de una reforma estructural en nuestro país. ¿Se está pensando en aumentar o proponer el aumento del IVA del 2 al 15%? No está previsto necesariamente. ¿Y modificaciones sobre impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas u otros tributos? Estamos trabajando en eso. Pero el tema del impuesto a la renta, eso no podría regir este año, sino el próximo. Así a diferencia del IVA o el ICD, que tienen Así aplicación inmediata. Absolutamente, usted la tiene clarísima. Pero en el IVA no hay cómo hacer, digamos, no está previsto hacerse nada en esta posible propuesta tributaria. Estamos estudiando, hemos pedido cooperación técnica, hemos pedido apoyo, tenemos ya insumos de parte de los organismos. Es prematuro anunciar una decisión de esa magnitud en este momento, porque hay que valorar diferentes alternativas. Por ejemplo, yo le voy a dar un dato. Nuestro país, a través de las exenciones tributarias, nosotros le denominamos los economistas gasto tributario, aquello que usted deja de cobrar por diferentes razones, equivale aproximadamente a 6.000 millones de dólares anualmente. Entonces, estamos convencidos que un esfuerzo de optimización, un esfuerzo de mejorar la manera como se recauda impuestos o en este caso cómo se gasta impuestos, es mirar ese tipo de exenciones en términos de la eficiencia económica, de la importancia social, incluso de la legitimidad. Vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar en hacer más progresiva nuestro esquema de recaudación.
Son diferentes esfuerzos que los estamos valorando y los vamos a trabajar de manera muy responsable, insisto, como un convencimiento del gobierno, como un convencimiento del equipo económico y sin duda del señor presidente de la República. ¿Cuántos de estos recursos van a ir a las reservas internacionales y en qué nivel se encuentran actualmente? Las reservas están un poco más de arriba de 3.000 millones de dólares. Estos recursos, en la medida que podamos ir estabilizando las cuentas del Estado, la única manera o una de las maneras para ir estabilizando la Reserva Internacional, luego de que fueron prácticamente devastadas por la administración anterior, hubo a mi criterio un saqueo del Banco Central, hay que irla recomponiendo en el tiempo. Estos recursos de libre disponibilidad sirven para el ejercicio presupuestario, pero mientras cada vez menor sea el déficit, es decir, el desbalance entre gastos e ingresos, nosotros podemos ir recomponiendo la Reserva Internacional. Los recursos que nos ha aportado el fondo o que nos proporcionaría el fondo son recursos de libre disponibilidad que como tales servirán para el ejercicio presupuestario y en la medida que nosotros vayamos consiguiendo un superávit fiscal a nivel nuevamente de de esta figura estadística que es del sector público no financiero, nosotros paulatinamente vamos a poder ir recomponiendo nuestro nivel de reserva. Correcto. Economista, dos preguntas finales, se me terminó el tiempo, pero tengo interacción de los oyentes. Dos preguntas finales, respuestas cortas, por favor. Me escribe Fabián Tapi y me dice que le hagamos llegar esta pregunta. Según el marco legal vigente, gastos no permanentes solo pueden financiar inversiones con rentabilidad o reemplazo de deuda cara. ¿Eso no contraviene los usos que el gobierno ha anunciado dará a los créditos por parte de los multilaterales? No. Sí se puede usar entonces. ¿En qué sentido? Dice, o sea, solamente para precisar, nosotros tenemos un marco legal que es el que rige el ejercicio presupuestario. Estos recursos van a ingresar al presupuesto y como tales deberán seguir toda la normativa que establece la administración de los recursos de deuda y los recursos, en este caso, de financiamiento. Correcto. Y por acá tenía una pregunta más que se me ha extraviado. Lo de las privatizaciones. Ah, sí. ¿Qué ocurriría con el crédito del Fondo Monetario si los ecuatorianos no estamos de acuerdo con, y dice el oyente, palabra textual del oyente, privatizaciones, más allá de que ustedes insisten que esa no es la figura? Respeto, no comparto, ¿no? Enfáticamente nosotros rechazamos por concepto y por normativa la privatización como un instrumento de administración o en este caso de disposición de los activos del Estado. Eso está descartado. Entendamos fundamentalmente que lo que se busca en esencia es una mejor gestión de los activos y fortalecer el financiamiento que requiere el presupuesto a través de incorporar iniciativa privada a la administración de determinados proyectos o determinadas empresas. Eso también es parte de lo que se está trabajando. Se ha venido trabajando este esfuerzo con la comunidad internacional, se ha construido durante los últimos 7, 8 meses, prácticamente desde el inicio de la administración del ministro Martínez. Tomamos contacto con el Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente para revisar las cifras, para tener mayor transparencia, un criterio de un tercero respecto del desempeño de la situación económica en la que recibimos el ministerio, y a partir de ello hemos ido profundizando asistencia técnica, definir una agenda, nuevamente a partir del plan económico del gobierno, es decir, el plan de prosperidad. Correcto. Pendientes entonces de conocer mayores detalles respecto de este tema y la importancia de dialogar con las autoridades. Gracias, señor viceministro, muy amable. Gracias. El economista Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora. 7 de la mañana.